Muy buenos días. Habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Yo el domingo pasado les hice saber de que la razón de la ausencia de mi esposa es por la gravedad en que estaba su madre desde hace ya un tiempo. Y ahora quiero notificarles que este martes pasado, 21 de agosto, ella falleció. Es todavía la razón por la cual mi esposa continúa allá mientras se da el entierro. Como he dicho, mi suegra y hermana en Cristo falleció a los 95 años de edad con la terrible enfermedad de Alzheimer. Pero como lo he dicho también, ella fue fiel al Señor mientras tuvo sus funciones normales. Y eso es el aliento que nos da a todos como familia, de que ahora ella está en el mejor descanso en el Señor. Así que vayan nuestras muestras de condolencias para mi esposa y también el resto de la familia y la hermandad que tuvo aprecio por ella en vida. Vamos pues a continuar con el tema que unidos estaremos firmes, que estamos basando precisamente en el capítulo 2, los versos 1 hasta el 4. En esta parte vamos a ver ya más específicamente el tema acerca de estar unánimes, y lo vamos a estar discutiendo básicamente en los versos 1 y 2. Cada una de las palabras que el apóstol Pablo habló en sus cartas, y especialmente en esta de Filipenses que estamos tratando, tenían una profundidad enorme. En los versos 27 al 30 del capítulo 1, el apóstol Pablo exhortó a sus lectores a estar firmes y a no ser intimidados por sus oponentes. Ahora, en estos versículos de apertura de este capítulo 2, él recalcó que un factor clave para permanecer inconmovibles y sin tener miedo lo constituyen la estabilidad y también la fuerza que se reciben de iguales cristianos. Entonces, pues, para ser lo que debían ser, necesitaban estar unidos. El capítulo comienza con un recurso literario ideado para subrayar la importancia del tema analizado. Ustedes pueden leer conmigo en el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ustedes notarán acá que se usa mucho la palabra sí. Y por lo general, cuando usamos la palabra sí, introduce una condición. La palabra sí tiene dos usos. Cuando no va tildada es porque es condicionada. Usted puede decir, iré esta tarde a visitar a un hermano si el tiempo no
está lluvioso. Pero también usted puede decir, sí, yo iré con certeza a visitar a este hermano esta tarde. Usted lo está afirmando en este caso. En el anterior usted está poniendo una condición. Entonces, esta palabra, como digo, por lo general introduce una condición y da a entender lo que sigue, que lo que sigue puede o no puede ser así. Por eso es bien importante, y esto es bien común, que las personas, hoy que es bien famoso el uso de los teléfonos celulares y del Facebook y de todos los medios que estos aparatos lo permiten, hay una gran cantidad de personas que no saben usar esta palabra, están dando una afirmación y no la tildan, pese a que el mismo sistema que tiene el aparato le da la opción. Pero claro, uno, como sabe lo que quieren decir, uno, el que le gusta la gramática, imaginariamente le pone la tilde y uno entiende lo que está diciendo. Pero también podría haber una razón de que se puede tomar en el lado condicional y entenderlo condicionalmente. Se habla de una historia de un hombre que estaba condenado a muerte y debido a que quien redactó el documento final no tildó la palabra sí, sino que la hizo sin tilde, o sea, condicionalmente, le salvó la vida. ¿Ve? Entonces, por eso es que tenemos que entender que es importante, que hay que saber escribir en nuestro idioma para entender qué es lo que estamos transmitiendo. Pablo no usó la palabra por este sentido en este versículo. Antes la usó como parte de una expresión retórica. Hay que entender también esto, inspirada para recalcar verdades concretas. Porque hay que entender que en el idioma hay juegos de palabras también. Los poetas, por ejemplo, tienen esa perspicacia de usar el doble sentido. ¿Ves? No se perjudica el texto si en el versículo 1 usamos la palabra dado en lugar de la palabra sí. Es decir, son atributos especiales los que se mencionan de paso en este versículo, pero sería difícil hallar otro que presente un mejor resumen de las bendiciones que tenemos en Jesús. Primeramente vamos a ir analizando estas 4 condiciones que aquí se presentan. Primeramente dice el apóstol Pablo, consolación en Cristo. La palabra que se traduce por consolación del idioma griego paraklesis, con letra K en medio, significa literalmente llamar al lado de. Entonces da a entender que alguien o alguien, y ese alguien entiéndase que me refiero a Dios, ha sido llamado a venir al lado de, para ayudar también, y también se puede traducir por la palabra exhortación o consolación. En una versión se usa esta pregunta: ¿le da su vida en Cristo fortaleza? Nuestra propuesta es un resonante sí. Entonces, esta es la primera que se presenta en el sentido de consolación en Cristo. Pero la segunda dice consuelo de amor, consuelo de amor. La palabra que se usa o que se traduce por consuelo del idioma griego es paramutia. Cuando usted escucha paramutia, lleva una H intercalada
que significa hablar con, es decir, es parecida a la que se traduce a la palabra consolación y puede significar consuelo o incluso puede significar incentivo. Entonces, pregunta, ¿le consuela su amor? Entonces usted puede decir sí. Fíjense bien cómo estoy usando la palabra sí afirmativamente, ¿verdad? Aún en la entonación es diferente. Sí me consuela. Tanto me amó Dios que envió a su Hijo. Esa es la realidad. Y Él sigue mostrando amor día tras día. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 39. Dice de la siguiente manera. ¿Ve? Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esta es la segunda declaración. Primero, consuelo en Cristo, consuelo de amor. Luego tenemos la tercera, comunión del Espíritu. La palabra Espíritu podría significar el Espíritu humano o el Espíritu Santo, y yo explico. Los que creen que es el Espíritu humano, lo que se da a entender, señalan que en el texto original no hay un artículo definido como él, antes de la palabra Espíritu. Sin embargo, las traducciones más ampliamente usadas usan la letra mayúscula inicial en la palabra Espíritu, haciendo que se refiera precisamente al Espíritu Santo. Entonces, suponiendo que lo anterior es correcto, la frase comunión del Espíritu podría indicar comunión con el Espíritu. O sea, la comunión que tenemos debido al Espíritu. Las dos interpretaciones, voy a decir esto, pero después hago la aclaración, podrían ser posibles. Y las dos se refieren a importantes verdades. Pero la última es que parece la más probable, hermanos. Cuando fuimos bautizados, fuimos sumergidos en agua, recibimos el don del Espíritu de Dios. Hechos 2:38 lo dice claramente, y eso debería unirnos. ¿Ve? Entonces, es claro pues que la comunión entre los creyentes producida por el Espíritu que mora en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 14. Vamos a 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 14. Miren lo que dice ahí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, significa algo para ustedes que somos hermanos en el Señor, que comparten el mismo Espíritu. Yo digo que debe significar mucho. Debe significar mucho. La última situación que tenemos, hemos dicho, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, y ahora hablemos de afecto entrañable y misericordia. Los que han conocido el amor de Dios han de amar a los demás. Si vamos nosotros a 1 Juan capítulo 4 y el versículo 11, 1 Juan capítulo 4, verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Entonces, la interrogante es, ¿habían recibido los filipenses afecto entrañable y misericordia? Si los habían recibido, vamos otra vez a Filipenses, recordando lo que vimos en el primer capítulo de Filipenses, específicamente en el versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, nosotros también lo hemos recibido. Es lo que tenemos que concluir. Bueno, habiendo declarado este análisis que aquí se nos presenta, los filipenses habían gozado de todas estas bendiciones espirituales, igual que nosotros. Jamás, yo le digo, jamás dé usted, o dé usted, mejor dicho, por sentadas sus bendiciones en Cristo. No dejen que se conviertan en algo corriente. O sea, no vea las bendiciones en Cristo como algo que, pues, yo como todos los días mis 3 tiempos y punto. Yo me levanto y felizmente tengo salud y punto. Yo me levanto y felizmente tengo trabajo y punto. Y en fin, una infinidad de cosas. Yo le quiero decir que jamás dé usted por sentadas sus bendiciones en Cristo. Es decir, que no deje que se conviertan en algo corriente. Usted tiene que entender que todo lo que tiene, todo lo que hace, todo lo que viene, no me refiero a lo maligno, por supuesto, son bendiciones de Dios. Y jamás usted las debe de tomar en una forma totalmente corriente. Por más tentado que nos sintamos a detenernos en este versículo 1, es necesario que lleguemos al meollo de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, en vista de que los filipenses habían sido bendecidos, de esta manera el apóstol tenía una petición. Y él comenzó diciendo, completad mi gozo, completad mi gozo. Los hermanos de Filipos ya habían sido motivo de gozo para él. Mire lo que dice los versos 3 y 4, ya lo hemos estudiado, del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En el capítulo 4 y el versículo 1 dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, ahora, esto es lo que en efecto les decía, sumarle a este gozo, o sea, agréguenle a este gozo. Usted se siente gozoso en el Señor y como quien dice, ahí paro. No. Por el contrario, tenemos que seguirle agregando a nuestro gozo. Por eso dice el apóstol, sumarle a este gozo. La palabra griega que se traduce por completar significa colmar, colmar. Hay una versión en la que se lee cumplir, cumplir. Es decir, llenar hasta la plenitud. Hay otra versión que traduce como llenar mi copa de gozo hasta rebosar. Usted tiene que entender lo que es rebosar. Usted llena un vaso
para tomar agua con agua y no toma cuidado y aquel vaso rebosa, o sea, rebalsa. ¿Ve? Esto es el ejemplo que nos está diciendo: completad mi gozo hasta que rebose este gozo, pues. Entonces, ¿qué iba a hacer que el apóstol Pablo rebosara de gozo? Bueno, oír que los filipenses tenían paz y armonía. Esto es lo que le agradaría. Yo, por ejemplo, pongo esta ilustración. Cuando yo hablo de vez en cuando con el hermano Larry White, fue misionero acá ya hace casi unos 40 años, se puede decir. La iglesia apenas empezaba. Había muy pocos cristianos. Pero cuando yo le cuento, y él se da cuenta a través de muchos hermanos, del crecimiento de la iglesia, entonces él siente mucho gozo. Es decir, oír que los hermanos salvadoreños siguen creciendo y han crecido. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, sintiendo lo mismo literalmente, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, literalmente una sola alma, sintiendo una misma cosa, literalmente pensando una misma cosa. Esto es lo que está diciendo en el verso 2. Entonces, la redacción de este versículo se parece a la que tenemos en el versículo 27 del capítulo 1. Miren lo que dice acá, recordando nada más para ustedes: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo deseaba que ellos estuvieran unidos en atención, o sea, en pensamiento, sintiendo lo mismo, pues. Que estuvieran unidos en actitud, o sea, unánimes. No obstante, él añadió dos nuevos elementos. Deseaba que también estuvieran unidos en afecto, o sea, teniendo el mismo amor. Que estuvieran unidos también en propósito, o sea, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el apóstol Pablo deseaba que los filipenses fueran uno solo en corazón, mente y vida. Esto es lo que él quería, que fueran uno solo en corazón, mente y vida. Los autores han observado que los recordatorios del versículo 1 pueden correlacionarse con las peticiones que tenemos aquí en el capítulo 2. Es decir, haciendo una comparación, pues, en vista de que hay consolación en Cristo, versículo 1, sentís lo mismo. Verso 2, en vista de que hay consuelo de amor, verso 1, tener el mismo amor. Verso 2, en vista de que hay comunión del Espíritu, verso 1, sed unánimes. Verso 2, en vista de que hay afecto entrañable y misericordia, verso 1, sentir una misma cosa, verso 2. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que la unidad es una cualidad preciosa y es tan importante por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno y así el mundo creyera que Dios le envió. Es bien claro lo que en la oración del apóstol
de nuestro Señor Jesucristo, registrada en el Evangelio de Juan capítulo 17. Vamos a leer los versículos 21 y 23. Dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hay una relación que tenemos con el autor del libro de Eclesiastés. Habló de las fuerzas que se derivan de estar unidos. Él dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Una cosa que Dios aborrece es aquel que siembra discordia entre hermanos. Lo dice el proverbista en el capítulo 6, verso 19. Otros pasajes que se relacionan con la bendición de la unidad y la maldición de la división incluyen, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 15, versículo 5. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a Romanos 16 y el verso 17. Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al estudiar para estas presentaciones, sorprende cuántos autores usan Filipenses capítulo 1, verso 27 y Filipenses capítulo 2, verso 2, como excusa para hablar en contra de la unidad, concretamente de la unidad en el campo de la enseñanza y la doctrina. La mayoría de ellos afirma que la unidad no es uniformidad. Bueno, yo entiendo que todos somos diferentes. Yo entiendo que no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero Dios todavía exige una unidad básica. Un lema que se oía mucho en los tiempos pasados era: en asuntos de fe, unidad; en asuntos de opinión, libertad; y en todas las cosas, caridad. Esto es amor. Se entendía que asuntos de fe son aquellos principios que se enseñan claramente en la palabra de Dios, que es lo que nos dice Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sobre estos, nosotros debemos estar unidos. Asuntos de opinión son temas sobre los cuales no se da una aseveración definitiva en la Biblia. Sobre estos podemos estar en desacuerdo siempre y cuando lo estemos sin ponernos ásperos. Bueno, mire lo que nos enseña la enseñanza sobre la unidad del Espíritu en Efesios capítulo 4, versos 1 hasta el 3. Dice allí claramente estos 3 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, los hermanos a menudo han estado en desacuerdo en cuanto hacia alguna enseñanza en particular, es asunto de fe o si es asunto de opinión. Pero la observancia de los principios básicos que se expresan por medio del lema, por lo general resulta en una unidad básica de pensamientos y también de enseñanza. En todas las cuestiones, pues, por supuesto, debemos de estar, hermanos, motivados por el amor. Yo, por ejemplo, pongo estos ejemplos sencillos. En mi largo trajinar como siervo de Dios, he estado en otros países y he estado adorando el Día del Señor. Y por ejemplo, en la práctica de la Cena del Señor, unos acostumbran, o mejor dicho, acostumbran poner de pie a la iglesia, toda la iglesia, y todos reciben la porción del pan sin levadura, y hasta que todos lo han recibido la comen. Yo no puedo estar en desacuerdo con ellos, porque el propósito es el mismo: hacer memoria del sacrificio de Cristo, recordar su segunda venida. Que han sido enseñados que hasta que todos lo tengan en la mano, lo coman, eso no cambia el propósito. Luego empiezan a repartir la copa del jugo de uva, la recibe el primero, se la toma y se va sentando, y todos están parados, y así hasta llegar al último y se sientan. Tampoco yo no puedo estar en desacuerdo de que porque aquí en El Salvador no se hace así, pues no está bien hecho aquellos. Yo entiendo que ellos entienden que ese jugo de la uva es en representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que también sirve para recordar su segunda venida, que sirve para estar unidos en un solo cuerpo, que sirve para examinar nuestras vidas. Entonces yo no puedo estar en una actitud de condenar a estos hermanos porque no lo hacen como lo hacemos aquí en Ciudad Merliot y en todas las iglesias de Cristo en El Salvador. El propósito es el mismo. ¿Ve? Ahora estaría yo muy mal que porque lo vi que en Guatemala lo hacen así de esa forma, vengo yo y quiero que en la iglesia donde yo me reúno se empiece a hacer así de esa forma. Entonces yo caigo en situaciones que son realmente conflictivas, donde no debe haber conflicto. Tenemos que entender estas situaciones. Es decir, hermanos, en todas las cuestiones, por supuesto, debemos estar motivados por el amor. No tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero por supuesto que el deseo es que las iglesias de Cristo nos mantengamos en la clave que nos presenta el texto. Al final de todo lo que vemos, nosotros tenemos que entender que debe de haber un propósito en lo que nosotros estamos practicando. Es decir, no tenemos que estar actuando como personas a la deriva, que no tenemos una dirección. Mire, hay un texto básico que tenemos en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, ahí se nos presenta en el capítulo 21,
por supuesto, el último versículo de ese libro. Dice que en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este principio que destruyó mucho y hizo mucha destrucción dentro del pueblo de Israel, debido a que ya no quisieron tener rey, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Este principio está en la Biblia y está escrito, hermano. Pero este principio no es aplicable dentro de la iglesia de nuestro Señor. Nosotros no podemos hacer dentro del campo de la doctrina, en todo aspecto doctrinal, lo que bien nos parezca a nosotros. Sabemos, por ejemplo, otra ilustración, que el bautismo es por inmersión, y ya en clases anteriores lo he enseñado mucho y vastamente, que la palabra bautizar es inmersión o sumergir, zambullir, pero que de repente a un hermano se le antoja, mire, lo vamos a rociar, o le vamos a echar un poco de agua en la cabeza, ¿ve? Y no podemos caer en esta situación, hermano, de hacer lo que a cada quien le parezca, ¿ve? Entonces, hermanos, quiero terminar diciendo lo siguiente, pues, que el Señor nos ayude a esforzarnos por sentir lo mismo, tener el mismo amor, ser unánimes y sentir una misma cosa. Es decir, en cuestiones de doctrina del Señor no podemos imponer lo que a cada quien de nosotros se nos ocurra. Tenemos que respetar la decisión de nuestro Señor, lo que el Espíritu Santo ha revelado en cuestión de doctrina en el Nuevo Testamento. Una de mis oraciones que siempre hago con mi esposa todas las noches es que bendiga a la iglesia aquí y en todo el mundo, y que todos los que enseñamos la palabra de nuestro Señor respetemos la doctrina revelada por el Espíritu Santo. Respetemos la voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir más allá de lo que la Sagrada Escritura no nos da libertad, lo que la Sagrada Escritura no nos permite. Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros nos interesemos por la doctrina revelada en el Nuevo Testamento.